hagan, por favor, ¿cuáles son las unidades de medida que se conocen como fundamentales? Y bueno, quisiera que pues pudieran compartir qué es lo que ustedes encontraron acerca de estas llamadas unidades de medida fundamentales. ¿Cuántas son? ¿Cuáles son? ¿Cómo se definen? ¿Quién quisiera comenzar por comentarnos lo que haya encontrado? Parte de lo que haya encontrado. Yo, profe. Sí, adelante. Bueno, pues yo encontré que son 7 unidades fundamentales. Ok, vamos entonces aquí irnos anotando. 7 unidades de medida fundamentales. Sí, y son el segundo, el metro, Muy bien. el kilogramo, el ampere, el kelvin, el Ajá. mol y la candela. Ok. El segundo, Ujú, nuevamente, el metro, metro, muy bien. kilogramo, Kilogramo, el ampere, muy bien. el kelvin, mol y Kelvin, candela. mol y candela. De acuerdo. Perfecto. Muy bien. ¿Qué otra? Ahora vamos a ir desglosando cada una de ellas. A ver, ¿alguien más que nos pudiera comentar, por ejemplo, acerca del segundo? Pues yo solo investigué sobre, o sea, de dónde se deriva, o sea, el metro viene de la longitud, del kilómetro de la masa y así. Y también cuál es su sistema, bueno, qué es lo que ocupa en Estados Unidos. Venía en el libro que usted nos mandó. Ok. Por ejemplo, concretamente hablando, para no irnos mezclando, ¿no? Hablando del segundo, de la unidad de medida llamada segundo, esta, ¿cómo se define? Si alguien lo encontró. Yo se ¿Sí? define como, más bien, es la duración de un periodo, más bien de cierto número es que es un número muy grande, de Ajá. periodos de la radiación hiperfino del estado fundamental no perturbado del átomo de cesio 133. Ok. Muy bien. En pocas palabras, es tomar el tiempo que toma a este átomo realizar algunas oscilaciones ahí oscilaciones a escala atómica. Entonces, así es como se define, pues, lo que nosotros debemos entender de manera más formal lo que es el segundo. Ok, entonces es la duración mm, ¿tienes el número? A ver, ¿lo puedes expresar en notación científica tal vez? Si es un número muy grande. Es 9192 Ajá. 631 Ok. 770. Pero, ajá. Y ya. Ok. ¿Qué más? Duración de Periodos de duración de periodos del cesio 133. cesio 133. A ver, esto si lo estuvimos más económico como notación científica, ¿cómo quedaría? Por ejemplo, hasta ¿qué nos gustará? Con esas cifras significativas. Con 192. A ver, recuerden cómo se escribe en notación científica. Por 10 a la Ajá. 9. A la Ajá, a la 9. 9. Ok. Entonces lo podemos quedar así. Por 10 A a la la 9, 9. ¿no? Ajá. Digo, es más económico,
Duración de 9.192 por 10 a la 9 periodos del cesio 133. Ya nos evitamos pelearnos con esas cifras enormes. Así que bueno, ahí está la utilidad de notación científica. Ok, entonces eso es lo que, así se entiende el segundo. El metro. Yo le digo, ¿Sí? bueno, yo lo encontré como la distancia que recorre la luz en el vacío de 1 entre 299.792.458 segundos. La distancia que recorre la luz en el vacío. ¿En qué, perdón? En 1 entre 299 millones. 299. Millones 792.000 458 segundos. 458 segundos. Vale, ok. La distancia que recorre la luz en el vacío en esa cantidad. Muy bien, de segundos. Correcto. Bueno, ahí está otra definición. Vamos al kilogramo. No sé si sea esto, pero yo lo encontré como la masa de 1000 centímetros cúbicos de agua Ajá. pura en la temperatura de su mayor densidad. Ok. Esa definición, bueno, esa manera de definir el kilogramo, ¿en dónde la consultamos? Digamos que es donde sacamos ese dato. Bueno, lo encontré en un PDF. Ajá, ok, Donde ok. viene entonces, pero no viene bien definido. Bueno, encontré nada más una parte. Ok, vale, bueno. Es que por lo que yo ayer Ajá, estaba leyendo, había como tres diferentes formas que se habían puesto para definir el kilogramo, ¿no, profe? Estaba la de, bueno, los 1000 gramos de el platino, creo, con iridio, algo así, ajá, que, bueno, pues se descartó porque, pues conforme pasaba el tiempo, las capas de polvo que se le añadían, aunque estuviera en reposo y aunque estuviera aislado, pues podían llegar a modificar su masa. de Luego acuerdo. también la que el compañero mencionó del agua a su mayor, a 4 grados, que es cuando tiene su mayor densidad. Y por último, la que encontré yo fue la que ocupa la constante de Planck. Ok, Em, y creo que se expresa bueno, cuando se expresa en la unidad de joules por segundo, que esto es igual a kilogramo por metro cuadrado por segundo a la menos uno. ok, exactamente. Digamos, aquí, vean, y de hecho me interesa bastante lo del kilogramo, porque se tienen sí estas tres maneras de definir lo que nosotros en la vida cotidiana utilizamos para, pues, comprar nuestros alimentos, ¿no? O medirlos, ¿no? La cantidad de alimento que compramos en la tienda, en el supermercado y demás. Entonces, bueno, aquí el kilogramo, como bien lo comentan, es si se emplea esta unidad patrón, como se les conoce, ¿no? Al material de iridio, no a lo largo del tiempo comienza a ser, pues digamos, ineficiente tomarlo como base, puesto que el material no va a permanecer intacto, pues, digamos, por un mayor tiempo. Va a empezar a presentar posiblemente, como menciona, ¿no? Problemas con el polvo, o podría fracturarse. Bueno,
pueden suceder miles de cosas si basamos nuestra definición de las unidades de medida en elementos o instrumentos físicos que pueden ser susceptibles a algún daño. Lo ideal es basar nuestra definición de estas unidades de medida en cantidades que, vamos a decirlo así, no cambian en el tiempo, que van a permanecer con el mismo valor siempre. Y por esa razón, el kilogramo, la manera en que se define el kilogramo, se modificó hace unos cuantos años. Eso no significa que vamos a dejar de utilizar al kilogramo como la unidad de medida para medir masa. No, solamente que para aplicaciones más técnicas, cómo vamos a concebir el kilogramo, pues va a tener que modificarse en este contexto de mayor eficiencia y mayor definición de qué es lo que estamos llamando como kilogramo. Así que bueno, podemos utilizar tal vez la última definición, la más actualizada, digamos, que si lo tenemos ahí, ¿cuál es? O cómo lo expresaríamos, esa definición, las unidades de medida fundamentales. ¿Ya cómo podríamos decirlo? Con la última actualización. Sí, lo puedo leer tal cual como lo encontré en la página de donde lo obtuve. Ok. A ver, sí, ahí rescatamos algo. Bueno, dice, se define al fijar el valor numérico de la constante de Planck H en 626 por 10 a la menos 39. Ok. Cuando se expresa en la unidad joules por segundo, igual a kilogramo por metro cuadrado por segundo a la menos 1. Ok, bueno, entonces lo vamos a poner, se define a través de la constante de Planck y la constante de Planck que, bueno, ahí estás dando, ¿lo puedes repetir, por favor? H, bueno, Ajá, la constante de Planck H en H. 6,626 por 10 a la menos 39. En los 39, ¿qué unidades? No los pone cuando se expresa en la unidad joules por segundo. Creo que es esa. Joules por segundo. A ver, repite nuevamente la cantidad porque es que me está llamando la atención del menos 39. Bueno, es que es 6,626,070,15 por 10 a la menos 34. Ajá, sí, exacto. Ese es el valor de la constante de Planck. Ah, ok. Sí, entonces, por eso como que el menos 39 no me hacía mucho sentido, porque estaríamos ahí haciéndolo mucho más pequeño, ¿no? Ujú. Ok, entonces, a ver, se define a través de la constante de Planck. Y esto de en, no me entiendo, si estás dividiendo, o sea, ¿textual es en, así? ¿O es como Sí. más? Ah, ok, vale. En, ajá, Ujú. Bueno, la constante, ajá. cuando se expresa en la unidad joules por segundo. Cuando se expresa en joules segundo. Ujú. Y viene esta imagen, a ver si creo que se A la ver, puedo mandar al chat. ¿de acuerdo? A ver, vamos a ver en el chat.
Ok, a ver, voy a tomar captura de pantalla para poderlo expresar aquí. A ver, déjenme para tener. A ver, todos están viendo la pantalla, ¿no? Negra. No. No estaba escribiendo. No se alcanza, no, aún no la pueden ver. Creo que dejó de compartir, profe. Voy a compartir pantalla. A ver. Ah, ya apareció. ¿Sí? ¿Ya apareció? Ah, ok. Vale. Entonces déjenme aquí ver la imagen que nos acaban de compartir. Voy a tomarla como referencia. Y listo, a ver. ¿Sí se alcanza a ver? Sí. Sí. Ok, vale. Entonces así es como se estaría definiendo el kilogramo. Vean, entonces ya se deja de utilizar este instrumento físico, la unidad patrón de iridio, y se utiliza otras unidades fundamentales, ¿no? Para definir esto que nosotros vamos a estar llamando como kilogramo, claro, en un contexto más científico. Bueno, esto es cuestión del kilogramo. ¿Qué pasa con el ampere? Yo, profesor, lo encontré como la intensidad de una corriente eléctrica que, si se mantienen dos conductores lineales paralelos de longitud infinita y sección transversal insignificante colocados a 1 metro de distancia uno del otro en el vacío, produce una fuerza igual entre ellos a 2 por 10 elevado a la menos 7 newtons por cada metro de longitud. Ok, muy bien. Ahora, esta definición tal vez no les, como que, no sé, si la logran entender del todo, ¿qué se refiere toda esta, la definición? ¿O si les queda claro a todos? No, profe. Ok, entonces, a ver, voy a retomar algunas ideas aquí para ser económicos en la definición. Es una intensidad de corriente eléctrica que se mide a través de la fuerza, aquí, a través de la fuerza que experimentan dos hilos conductores paralelos separados a una distancia de 1 metro, ¿verdad? Fue lo que me pareció recordar y entender. Sí, es una distancia de 1 metro a Muy bien. otra vacío. Ok, bueno, aquí adelantando un poco, ustedes en su curso de electricidad y magnetismo verán, por ejemplo, entenderán, les explicarán, que cuando tienen, aquí voy a poner, un cable, por ejemplo, esos que tenemos en casa, por ejemplo, de cobre, y sobre de este cable, a través de este cable, fluye una corriente eléctrica, se presenta o surge un campo magnético. Entonces aquí tenemos una corriente eléctrica que está fluyendo y alrededor de este cable conductor se presenta un campo magnético. Tan es así que ustedes podrían, por ejemplo, acercar una brújula y la aguja de la brújula se movería porque está en presencia de un campo magnético. Si ustedes acercan otro hilo, otro cable, este va a experimentar una fuerza. Como si fuesen, ¿recuerdan ustedes lo que sucede con las cargas eléctricas? Cuando tienen signos opuestos. Se atraen.
Se atraen, exactamente. Pues algo similar sucede cuando un cable, un conductor, conduce una corriente eléctrica. Aquí experimentaría una fuerza de atracción o de repulsión, de esto dependiendo de cómo sean las corrientes eléctricas entre sí. Porque claro, por sí solo no va a experimentar nada. También necesita tener una corriente eléctrica. Entonces, bueno, a eso se refiere. Si nosotros consideramos dos hilos conductores ubicados a la distancia de 1 metro, y en la definición nos mencionaban que estos hilos tienen que tener sección transversal infinitesimal, es decir, que sean muy, muy delgados, entonces la corriente eléctrica necesaria para hacer que estos dos hilos separados a una distancia de 1 metro se atraigan, experimenten una fuerza, es lo que define al amper como la unidad de corriente eléctrica. ¿Sí más o menos queda claro a qué nos estamos refiriendo ahora? Sí, profe. ¿Sí? Que no es necesario que lo recuerden en sí. Digo, esto, como les mencioné en su curso de electricidad y magnetismo, pues van a ver justamente qué es lo que está pasando. Pero al menos para entender esto de que la fuerza que experimentan cables paralelos separados a una distancia y la corriente eléctrica, bueno, esto es la idea a grandes rasgos, ¿no? De dónde surge. Ok. Faltan 3. ¿Qué podemos decir acerca del Kelvin? Yo, profe. Adelante. Pues lo que encontré es que el Kelvin corresponde a una fracción de un 273.16 partes de la temperatura del punto triple del agua. Ok, se define entonces en la temperatura del punto triple del agua. ¿Alguien conoce a qué es el punto triple del agua? No. ¿No? Ok. Hay una temperatura muy específica en la que aquí, y de hecho, déjenme ver si doy con el video, en el que, por poner un caso, imaginen ustedes que tienen un contenedor, aquí bastante feo, donde tenemos agua. Es ¿De acuerdo? donde, ay, Ajá. bueno, es donde se supone que están como en equilibrio los 3 estados de la materia, ¿no? Exacto, los 3 estados físicos del agua. Es decir, en ese contenedor conviven o coexiste el agua en su estado, en su forma líquida, sólida y gaseosa. O sea, en ese contenedor, a esa temperatura específica, que realmente no recuerdo cuál es el valor exacto, bajo una, bajo una presión también concreta, porque también la presión afecta. Me parece que es una atmósfera, no recuerdo. Bueno, el punto aquí es, a esa temperatura específica, ustedes pueden tener en ese contenedor los 3 estados del agua, sólido, líquido y gaseoso, coexistiendo al mismo tiempo. Ese es el punto triple del agua. Entonces, ahora sí, teniendo en cuenta esta idea del punto triple del agua, ¿me pueden repetir, por favor? ¿Es la qué? ¿Cómo es el fin del Kelvin? Es la fracción 1. Es la fracción de 1 entre, supongo. De 273.16. 270. 73. 73.16. 16. Ajá. De la temperatura termodinámica del punto triple del agua. De la temperatura del punto triple del agua. Ok. Ok, ya tenemos entonces el Kelvin. Algo importante. ¿Han notado que, por ejemplo, no se dice en grados Kelvin? Son Kelvin nada más, la unidad de medida. No son como los grados centígrados. Ahí sí es correcto decir grado centígrado. Pero hablando del Kelvin, es simplemente Kelvin. No, ese prefijo de grado no es correcto utilizarlo. Bien,
¿qué pasa con el mol? Yo, profe. Sí, adelante. Un mol es equivalente a 602.214.076 por 10 a la 23 de unidades elementales. Ok, voy a tomar lo último, el de unidades elementales. Unidades elementales y ahora vamos con el número. A ver, el número con ¿qué será bueno? Igual 3 cifras significativas, como lo tuvimos para el segundo. A ver, bueno, ¿cuánto? A ver, para expresarlo. Son 602 millones. 602 millones. Ajá. 602. 214.000. Ay, 200. profe, es que, bueno, no sé si yo estoy mal, pero yo lo Ajá. encontré como 6.022 millones. 6,000, ok. A ver, vamos a checar. Sí, porque aquí Es que es el número de Avogadro, ¿no? Sí, exacto, tiene que estar en términos del número de Avogadro. Entonces podemos ver punto 0, aquí lo tengo. 0,22 por 10 a la 23. Bueno, aquí, perdón, es a la 23. ¿Sí queda? Sí, estamos de acuerdo. Sí. Sí, así también lo encontré yo. Vale, muy bien. Entonces, un mol equivale al número de Avogadro de unidades fundamentales, digamos, para una determinada sustancia. Muy bien. ¿Y la candela? Yo. ¿Sí? Se define como la intensidad luminosa en una dirección dada de una fuente que emite una radiación monocromática de frecuencia 540 por 10 a la 12 hercios. Ok, se define como intensidad luminosa que emite una fuente monocromática. Ahora sí el dato numérico. De 540 por 10 a la 12 hercios. Por 10 a la 12 Hz. Ok, así. Muy bien. Entonces, la candela se utiliza para medir, o es la unidad de medida de vamos a entenderlo así, de la radiación. Tenemos cada fuente, por ejemplo, aquí una lámpara, esta es de mano. Cuando uno la activa, pues emite luz. Ahora, esa luz tiene asociada una cierta energía, tiene asociada una cierta intensidad, y esa intensidad, pues se mide a través de esta unidad de medida, la candela. Oiga, profe, Sí. ¿y cuál es la diferencia entre los lumens y la candela? A ver, déjame ver, pues lo podemos checar rápidamente. Ok, bueno, aquí tenemos que todo está basado en la dirección en que se mide. Por ejemplo, a ver, ¿me pueden repetir otra vez la de la candela? Se define como la intensidad luminosa en una dirección dada de una fuente. Ok, en una dirección dada de una fuente. Muy bien. Ahora, cuando nosotros, por ejemplo, utilizamos esta lámpara, un foco en casa, ¿están de acuerdo que la luz no viaja así, en línea recta, sino que se abre? Es decir, los rayos, si los dibujáramos, tienen esta forma, ¿no? Apuntan en todas direcciones. Bueno, aquí hay una superficie, imagina aquí que dibujamos un casquete esférico,
decir, aquí una esfera que cubre toda nuestra fuente de luz, pero solamente nos quedamos con una pequeña sección. Esta pequeña área. Entonces, la intensidad luminosa que atraviesa esta área está relacionada con los lumen. ¿Sí es claro la idea? Ya no estamos considerando una pequeña parte, una pequeña área de una superficie o de un objeto esférico que rodea nuestra fuente de luz. Sí, profe. ¿Vale? Entonces, la intensidad luminosa que atraviesa esta pequeña área está relacionada con esa unidad llamada lumen. Gracias. ¿Sí de nada? Ok, bien, entonces, estas son las 7 magnitudes, perdón, las 7 unidades de medida fundamentales. ¿Por qué son unidades de medida fundamentales? Porque por convención, aquí no es que así haya surgido de manera natural, sino que, digamos, en esas convenciones que se llegan a realizar, por ejemplo, para establecer como un consenso de cómo se definen las unidades de medida, se llegó al acuerdo de que estas 7 unidades serían la base para definir otras unidades de medida. Por ejemplo, ¿qué pasa si combinamos el metro y el segundo? De manera que el metro sea dividido por la unidad segundo. ¿A qué cantidad estamos ahora refiriéndonos? A velocidad. Exactamente. Exacto. Entonces, vean, ya la velocidad la unidad de velocidad se está expresando en términos de 2 unidades de medida fundamentales, el metro y el segundo. Por ejemplo, si utilizáramos para el volumen. Metro cúbico. Metro cúbico podría ser una unidad, así es. Entonces, ¿qué hacemos con la unidad metro? La elevamos al cubo. Y a esa nueva unidad la asociamos al volumen. Entonces, es por esta razón que estas 7 unidades de medida que ustedes investigaron reciben ese adjetivo de fundamentales, porque a partir de ellas podemos construir o definir otras unidades de medida para otras magnitudes físicas. De esto es justamente lo que va a tratar nuestra primera parte del curso. No como tal de las unidades fundamentales, sino de algo que vamos a conocer como magnitudes físicas fundamentales. Déjenme pasar entonces a platicarles ahora sí de lo que vamos a estar viendo. Profesor. ¿Sí? ¿Qué no en la candela es 540 por 10 a la 12 Hz? A ver, perdón. Bueno, lo encontré así yo. En la candela. A ver. Ok, entonces hay una corrección aquí. Yo lo encontré 540 por 10 a la 12 Hz. Sí, pero yo también. 540. Ok, entonces la escuché mal. 540 por 10 a la 12 Hz. Vale. Bueno, entonces, a ver, ya, gracias por la aclaración. Vamos ahora, entonces, ahora sí, a entrar lo que les comentaba, que es lo que vamos a estar nosotros viendo a continuación. Les decía yo el día de ayer que parte de nuestro objetivo en esta materia es que ustedes aprendan a modelar sistemas físicos, ¿no? A hacer un análisis, salirnos de, digamos, de esta forma de razonamiento que nos han acostumbrado a tener la ecuación y sustituir datos y ya reportar un resultado. Como eso ya en la vida real, digamos, eso ya en la práctica, eso no ocurre siempre. A veces uno tiene que
construir con base en experimentos, con base en mediciones, sus propias relaciones, sus propias ecuaciones, tenemos que tener una herramienta que nos permita decir si una ecuación que nosotros pudiéramos proponer para resolver un problema es válida o no. Y esta herramienta se conoce como análisis dimensional. Así que primero vamos a definir sobre qué vamos a estar trabajando. Una magnitud física, así lo que vamos a estarlo, lo vamos a estar llamando, es todo aquello que se puede medir. Todo aquello que sea susceptible a medición, a lo que podamos establecer una escala, es una magnitud física. Y esto siempre lo vamos a representar a través de una cantidad numérica y una unidad de medida. Por ejemplo, ahora que hablábamos de la velocidad. La velocidad es una magnitud física. ¿Por qué? Porque la podemos medir. Pensando en los velocímetros de los automóviles, podemos conocer esta cantidad física, ¿están de acuerdo? Y además la podemos reportar como, si me ocurre, 30 metros sobre segundo. Aquí está. Vean, lo representamos a través de una cantidad numérica y una unidad de medida. ¿Alguna otra magnitud física que se les venga a la mente que cumpla justamente con esta característica, que se pueda medir y que lo podemos representar como una cantidad numérica y una unidad de medida? Volumen. Volumen, ya que hablamos del volumen, muy bien. El volumen es otra cantidad que podemos nosotros medir y representar mediante una cantidad numérica y una unidad de medida. Por ejemplo, ¿50 metros cuadrados? ok, 50 metros, pero si son metros cuadrados, entonces ya no es volumen. Cúbicos. Son metros cúbicos, ¿no? Cúbicos. Sí, porque si son cuadrados, estamos hablando de áreas. Muy bien. ¿Qué otra cantidad se les viene a la mente? Que podamos decir, esto es una magnitud física. ¿El tiempo? Tiempo, muy bien. El tiempo es otra magnitud física porque lo podemos medir. Tenemos hasta relojes para hacerlo. ¿Algún valor como ejemplo? 4 segundos. 4 segundos. Una cantidad numérica y una unidad de medida. Así que eso es sobre lo que vamos a estar trabajando. Vamos a llamar como magnitud física todo aquello que podamos medir. Por ejemplo, en general, ¿los sentimientos serán una magnitud física? ¿Las emociones? No. Sabemos, tal vez los podemos identificar, decir, esta persona está feliz, esta persona está triste, esta persona está enojada. Podemos identificarlos, ¿no? Por ciertas acciones o ciertos comportamientos. Pero medirlas y asignarles una unidad de medida además, no es posible. Entonces, las emociones no son una magnitud física. No se pueden medir. Y mucho menos representar a través de una cantidad numérica y una unidad de medida. ¿Vale? ¿Sí entonces queda claro con qué vamos a estar trabajando? Sí. Sí. ¿Vale? Entonces, muy bien. Ahora, ya que queda claro sobre qué vamos a estar trabajando, definimos el análisis dimensional como un proceder. Va a ser un conjunto de reglas, procedimiento, en el que nosotros vamos a poder verificar algo que se conoce la consistencia dimensional de una ecuación física. Seguramente esta parte de la definición, o esta definición, si no les queda del todo claro, pero yo espero que con lo que vayamos viendo, al final de esta sesión,
quede perfectamente claro a qué vamos a estar llamando análisis dimensional. Por el momento solamente aquí se los pongo para que pues sigamos un orden y establezcamos que lo que vamos a realizar a continuación se va a llamar análisis dimensional. Va a ser un conjunto de reglas o de pasos que van a permitirnos verificar algo que se conoce como consistencia dimensional de una ecuación física. Esta consistencia justamente va a estar basada en las magnitudes físicas, o sea, todo va a girar en torno a estos elementos, a todo eso que podemos medir de alguna manera. Bueno, ahora sí, aquello que podemos medir lo podemos separar en dos grandes grupos. Magnitudes físicas fundamentales y magnitudes físicas derivadas. Y les va a sorprender quiénes son las magnitudes físicas fundamentales, o tal vez no. Las magnitudes físicas fundamentales son 7. Curiosamente, el mismo número de las unidades de medida fundamentales. Bueno, las magnitudes físicas no están todavía representadas en unidades de medida. Veamos por qué. Tengan en cuenta esto. Una unidad de medida es todo aquello que podemos medir. Por ejemplo, si hablamos de lo largo de una mesa, estamos hablando de la magnitud física longitud. ¿Qué unidades de medida conocen para medir la longitud? ¿Metros? El metro, que es una unidad de medida fundamental, como encontraron seguramente. Pero no es la única, ¿están de acuerdo? En que podemos reportar la longitud. ¿Qué otra podríamos utilizar? ¿Centímetros? Los centímetros. Exacto, centímetro. La yarda. Muy bien, la yarda. Si cambiamos el Kilómetro. kilómetro, muy bien. Pulgada. Pulgada. Millas. Pulgada, muy bien. Millas. Decímetros. Decímetros, claro, también. Pero vean lo que está pasando. Vean lo que está pasando. Todos estos que me acaban de decir hacen referencia a la misma magnitud física. Hablan de lo mismo, longitudes. ¿Sí vamos bien? Quiero aquí marcar una distinción. No quiero que se confundan en la unidad de medida y la magnitud física que pueden representar. Por ejemplo, ¿qué tal si ustedes miden el largo de una hoja de papel? Tal vez ustedes lo reporten, o les sea más cómodo reportarlo en centímetros. Pero al fabricante le ajusta mejor reportarlo en milímetros. Lo único que está pasando ahí es que están reportando la misma longitud en dos unidades de medida diferentes. Pero es la misma magnitud física. ¿Sí es claro esto? Sí, profe. Ok. Entonces, en lugar de, por el momento, de pensar en todas las unidades de medida, vamos a llamarlas todas, o asociarlas, mejor dicho, a su magnitud física correspondiente, que sería la longitud. ¿Vale? Entonces, por el momento, no quiero que piensen en las unidades de medida, simplemente en la magnitud física que representan. ¿Cómo vamos con esta idea? ¿Sí es claro para todos qué les estoy pidiendo? Sí. ¿Sí? Ok. Vale. ¿Cómo vamos a representar la longitud entonces? Por el símbolo L nada más. O sea, cada vez que nosotros a partir de ese momento veamos la L, estamos hablando de la magnitud física longitud. No en qué unidad de medidas lo podamos reportar, solo en la magnitud física. Bien, la siguiente es la masa. Esa es otra magnitud física que podemos medir, la cantidad de materia. Las unidades de medida, pues ustedes ya conocerán varias. Kilogramo, el gramo, la onza, la libra y demás. No quiero que en este momento piensen esas unidades de medida. Quiero que solamente piensen
en la magnitud física correspondiente. Masa, la cantidad de materia. El símbolo que vamos a utilizar es una M mayúscula. Otra magnitud física que podemos, que se toma como una magnitud física fundamental es el tiempo. Y lo representamos por la letra T. ¿Qué unidades de medida tenemos para el tiempo? Los segundos, minutos, horas, días, meses, años, lustros, siglos, etc. Todas esas unidades de medida, por el momento, no piensen en ellas, piensen en la magnitud física que les corresponde o que describen, que es el tiempo. La siguiente es la temperatura. Su símbolo, tal vez no lo hayan visto este símbolo, es la letra griega teta, mayúscula. ¿Ustedes recuerdan que tal vez para ángulos ocuparon no sé, el ángulo, llamaban así a sus ángulos, ¿no? Tal vez. Como el ángulo teta. O alfa, beta. Gamma. Gamma, ok. Bueno, pues vamos a utilizar la letra griega, que se conoce como teta, pero mayúscula. Así se representa. Ok, esto para no utilizar nuevamente la T y se confunda con la del tiempo. Hasta aquí, ¿cómo vamos, jóvenes? Con estas ideas. ¿Sí va quedando claro? Sí, profe. Sí. Ok, vale. Bueno, las siguientes magnitudes físicas son la cantidad de sustancia, que en el sistema internacional tiene como unidad de medida el mol, que mencionaron anteriormente. Pero ahora nos olvidamos de esa unidad de medida y nos quedamos únicamente con la magnitud física, cantidad de sustancia, que vamos a representar con la letra M mayúscula. La siguiente es la intensidad luminosa. Esa es la magnitud física y su símbolo que vamos a asociarle es la letra J. Y finalmente la intensidad de corriente eléctrica, y que vamos a llamar o identificar con la letra I mayúscula. ¿Hasta aquí? ¿Todo bien? Estas son las magnitudes físicas fundamentales. ¿De acuerdo? Noten que coinciden justamente con las unidades de medida que ustedes investigaron. Pero ahora por el momento no vamos a tomar en cuenta la unidad de medida. Vamos a trabajar con la magnitud física. ¿Nadie se ha perdido? No, profe. ¿No? Ok, vale. Ahora, vamos a pasar a las magnitudes físicas derivadas. En la misma lógica que mencionamos, por ejemplo, cuando relacionamos metro sobre segundo. La misma lógica. Pero ahora en lugar de pensar concretamente en las unidades de medida, vamos a estar pensando en las magnitudes físicas. Por ejemplo, ¿qué magnitud física se obtiene al relacionar magnitud física longitud entre magnitud física tiempo? L entre T. Exacto, longitud entre tiempo. Otra vez volvemos a la velocidad, ¿no? Exacto, que es una magnitud física, porque podemos medir la velocidad. ¿Qué pasa si ahora relacionamos la longitud consigo misma y la multiplicamos por sí misma? Longitud al cuadrado. Para el área. El área, muy bien. La magnitud física aquí es área. Nótese que no estamos trabajando con las unidades de medida. Estamos trabajando con la magnitud física. Bueno, esos son ejemplos de magnitudes
derivadas. Vean aquí. La velocidad, sin importar en qué unidad de medida ustedes lo trabajen, siempre relaciona longitud entre tiempo. ¿Cierto o falso? No importa en qué unidad de medida trabajen, siempre la velocidad relaciona longitud entre tiempo. Pero ¿qué pasa si a este tiempo lo elevamos al cuadrado? Esa es ¿Seguirá? aceleración, ¿no? Exacto. Si este tiempo lo elevamos al cuadrado, entonces ya no es velocidad. Estamos ya hablando de otra magnitud física conocida como aceleración. Entonces vean, cada magnitud física derivada se relaciona de una manera muy específica con las magnitudes físicas fundamentales. Aquí al lado, por ejemplo, tenemos el volumen. El volumen, ¿cómo se relaciona con las magnitudes físicas fundamentales? Como longitud elevada a la potencia 3. El área como longitud al cuadrado. El perímetro de algún objeto simplemente como longitud. Fuerza, que es otra magnitud física. Si ustedes recuerdan lo que les enseñaron de la segunda ley de Newton, ¿qué les dicen? Fuerza es igual a masa por aceleración, ¿cierto? La masa, pues tiene asociada la magnitud física masa. Aquí está. La aceleración, ¿con qué magnitudes físicas fundamentales está relacionada? Aquí lo tenemos. Entonces, si todo lo ponemos junto, ¿qué resulta? Que la fuerza como magnitud física es igual a magnitud física masa por longitud sobre tiempo al cuadrado. ¿Sí vamos bien hasta aquí? Nótese, no estamos hablando de unidades de medida. Solo estamos hablando de magnitudes físicas. A ver, chéquenlo, asimílenlo, vean si van entendiendo bien cada una de las igualdades que aquí aparecen. Para que vayamos todos entendiendo la razón de todo lo que vamos a estar construyendo. Sí, todas las igualdades les parecen, les hacen sentido. Ninguna les parece extraña. Ningún problema, profe. ¿No? Ok, vale. Tenemos aquí abajo otros ejemplos de magnitudes físicas derivadas. Por ejemplo, la potencia. ¿Recuerdan cómo se define la potencia? Es trabajo sobre tiempo. Y el trabajo es fuerza por distancia. ¿De acuerdo? Así que, bueno, voy a empezar de derecha a izquierda. Si el trabajo mecánico es fuerza por distancia y sabemos ya que fuerza relaciona masa, longitud y tiempo cuadrado de esta forma, como aquí aparece, pues ¿qué tengo que hacer a continuación? Esta distancia, ¿con qué magnitud física está relacionada? Con la longitud. Exactamente, con longitud. Así que a esta fuerza
la multiplico por longitud y ¿qué me va a quedar? Masa, longitud cuadrada sobre tiempo al cuadrado. ¿Sí estamos de acuerdo? Porque a lo que tenemos aquí arribita, esto, se le multiplica por una longitud. Y cuando se hace eso, estamos hablando ya de un trabajo mecánico. Y finalmente, ¿qué pasa si el trabajo mecánico lo divido por una magnitud física de tiempo? Obtengo la potencia. Y la potencia, entonces, por eso me queda como masa, longitud cuadrada, entre tiempo al cubo. Todas esas que están todavía siguen siendo las magnitudes derivadas. Exacto, sí, porque estas las estamos escribiendo en términos de las magnitudes físicas fundamentales. Recordemos, las magnitudes físicas fundamentales, así como las unidades de medida fundamentales, son solo 7, las que ustedes investigaron. Y aquí corresponden a estas magnitudes físicas, son solo 7. Cualquier otra, en automático, entra al grupo de magnitud física derivada. Piénsenlo como si el grupo de magnitudes físicas fundamentales es un grupo muy VIP, donde no cualquiera puede entrar. De hecho, ya la convocatoria para ingresar cerró, con 7 integrantes. Toda magnitud que no sea ninguna de estas 7, por definición ya es una magnitud física derivada. Bien, ¿alguna otra pregunta, jóvenes, antes de seguir avanzando? No, profe. No. No, profe. Ok, vale. Bueno, para darle, digamos, forma a esto, porque bueno, espero que, y basándome en sus respuestas, parece ser que así, visto de esta manera, queda claro, ¿no? Cómo expresar una magnitud física derivada en términos de magnitudes físicas fundamentales. Bueno, no tenemos un número limitado de magnitudes físicas derivadas. Aquí tenemos algunas de ellas, pero hay otras, hay muchas más. Por ejemplo, si pensamos en el campo eléctrico, es otra magnitud física que podemos medir. Campo magnético. ¿Qué otra, por ejemplo? Se me ocurre. No sé si han escuchado el término caudal. Densidad, claro. Caudal, densidad. Entonces, vean que el número de magnitudes físicas derivadas, pues no es pequeño, sino que puede que, dependiendo de qué tengamos que medir, haremos uso de una nueva magnitud física derivada que no teníamos en mente. Bueno, entonces, para hacer esto un poco más general, vamos a utilizar la siguiente notación. Y aquí es donde empieza un poco la ruptura de cómo ustedes tienen que expresarse. Vean. A ver, aquí está. Notación. Eso es como nuestra regla pensemos en nuestra clase de español. ¿Qué nos decía nuestra clase de español? Por ejemplo, para las palabras
agudas, graves y esdrújulas. ¿Recuerdan, por ejemplo, cuándo se acentúa una palabra aguda? Cuando termina en NS o vocal. Exacto, en NS o vocal. Por ejemplo, se me ocurre canción. Canción es una palabra que termina en N, así que tiene que ir acentuada. Si esta palabra no terminase en NS o vocal, no tendría por qué acentuarse. Esa es una regla gramatical. Lo mismo, algo similar va a suceder aquí. Esta que estoy aquí llamando notación va a ser nuestra regla sobre la cual vamos a estar escribiendo esto que vamos a estar trabajando con las magnitudes físicas. ¿De acuerdo? Entonces, veamos lo que nos dice esta regla. Notación. Si X, o sea, esta X mayúscula, nótese aquí, representa una magnitud física, no importa cuál. Puede ser alguna de las que tenemos aquí arriba, que ya mencionamos, o alguna otra. Si X representa una magnitud física, entonces, vean aquí, la X escrita entre corchetes denota la dimensión de la magnitud física, X. A ver, X, solita, la letra X mayúscula, es una magnitud física. Cuando la escribimos entre corchetes, estamos hablando de la dimensión de la magnitud física. Si es clara bueno, espero que se quede claro que estamos hablando de cosas diferentes. Es, por ejemplo, si yo les digo, hablemos de el compañero, se me ocurre, perdón si latino, ¿no? A alguien, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Un compañero de apellido Aguilar. Aguilar es este individuo. Pero, ¿qué quiero hablar de Aguilar? Por ejemplo, su estatura, sus calificaciones, sus hobbies, algo de Aguilar. ¿Vale? Entonces, aquí estoy diciendo, X representa la magnitud física. ¿Y qué pasa cuando lo pongo esa X entre corchetes? Estoy hablando algo de esa cantidad, de esa magnitud física, que es su dimensión. Si vamos quedando claro que son cosas diferentes, si solamente hablamos de X y de esa X entre corchetes. Sí, profe. Ok. Digo, esto es muy importante que empezamos a distinguir, porque esa va a ser la notación que vamos a estar trabajando. Bueno. ¿Y esto de la dimensión cómo se expresa? Ah, pues simplemente como lo que tenemos aquí. Vean, estamos escribiendo la dimensión de la magnitud física X en términos de las magnitudes físicas fundamentales. Longitud, tiempo, masa, temperatura, cantidad de sustancia, intensidad luminosa, intensidad de corriente eléctrica. Y cada una de estas está acompañada de un exponente. Esa va a ser la notación. Esa va a ser como nuestra regla gramatical, si lo quieren ver así. Así como para las agudas se acentúan cuando terminan en NS o vocal, aquí algo similar. Cuando hablemos de la dimensión de una magnitud física, tenemos que encerrar esa cantidad entre corchetes y tenemos que igualar esa cantidad entre corchetes a todo esto, a las 7 magnitudes físicas fundamentales, acompañadas cada una de unos ciertos exponentes.
Esta es solo la notación. Vamos a ver ejemplos. Vamos a aterrizar algunos ejemplos. ¿Todo bien hasta aquí para seguir? ¿O quieren que comentemos algo más acerca de lo que está ahí mostrado en pantalla? Profe, ¿Sí, perdón? ¿qué eran las letras en azules, las minúsculas? Esos son exponentes. Es decir, la magnitud física longitud elevada a la potencia L minúscula. La del tiempo elevada a una potencia T minúscula y así, cada una de las otras 5. ¿Y por qué exponentes? Ok, muy buena pregunta. ¿Por qué exponentes? Bueno, vamos a echar un vistazo. Déjenme ver aquí, adelantándome. Ok. Bueno, ¿esto ya quedó claro, la anotación? Para poder pasar a ejemplos. Profe, ya quedó claro. Ok, ahora, bien, vamos a pasar a ver ejemplos. Y de hecho vamos a retomar los que tenemos aquí arriba, o sea, no nos vamos a ir más lejos. Esos que ya tenemos, que de acuerdo a sus respuestas me dijeron que estaban claras, vamos a ocupar esta notación. Bien, por ejemplo, aquí tenemos como primer caso velocidad. Velocidad la vamos a representar por la V minúscula, ¿de acuerdo? V representa velocidad. Es la magnitud física. Pero ¿qué pasa si lo pongo entre corchetes? ¿De qué estoy hablando ahora? ¿De la anotación? Bueno, si de la dimensión de esa magnitud física, es decir, de la dimensión de la velocidad. ¿Vale? Entonces, cuando ponemos esa letra entre corchetes, estamos hablando de la dimensión. Ahora, según la reglita que tenemos, de hecho, bueno, mejor conviene irnos abajo. Bien. Si ocupamos esta, vean lo que está pasando. Aquí está. V lo voy a llamar velocidad. Si lo pongo entre corchetes, estoy hablando de la dimensión. Aquí déjenme, voy a borrar todo esto. Les vamos a llegar al mismo resultado. ¿Y qué me dice nuestra reglita? Bueno, pues tu dimensión de esa magnitud física, escríbela en términos de las 7 magnitudes fundamentales y hazlo acompañar de exponentes. ¿Pero qué exponentes? ¿Qué exponentes debemos de colocar aquí cuando hablemos de la velocidad? Por ejemplo, m. Cuando hablamos de velocidad, ¿hay masa? ¿Hay una magnitud física masa involucrada? No. Aquí. A ver, no. Vean, no aparece masa aquí. Entonces, ¿qué exponente habrá que colocar aquí en arriba de la m? Pues exponente 0. Cuando hablamos de velocidad, involucramos a la magnitud física fundamental de cantidad de sustancia, n. No. Tampoco. ¿Temperatura? No. Tampoco. ¿Corriente eléctrica e intensidad No. luminosa? Tampoco. Ceros, ¿no? Muy bien. ¿Y qué pasa con longitud y tiempo? ¿Pone 1? A ver, por ejemplo, ¿qué pasa con la longitud? ¿Qué exponente tiene? 1. 1, muy bien. ¿Y tiempo? También. -1. -1. Ah, bueno, ok. -1. Leyes de exponentes, ¿recuerdan? 1 entre A es igual a A a la -1. Entonces, el tiempo tiene exponente -1. Y aquí entonces
Vean. 1 y menos 1. ¿Y qué es lo que hicimos? Pues fue escribir de una manera más compacta esto que ya sabíamos. Esto que está aquí. Que escribimos hace rato. Y ahí está. Y se conviene escribir simplemente como longitud por tiempo a la menos 1. Profe, ¿puede explicar eso del tiempo? Bueno, del menos 1. Ok, a ver, si checamos aquí arriba, aquí tenemos 1 entre tiempo. ¿Estamos de acuerdo? O simplemente 1 entre t, para simplificar un poco. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Ok. Si aplicamos o recordamos las leyes exponentes, eso es igual a t a la menos 1. O sea, por eso entonces es t menos 1. T a la menos 1. O sea, el menos 1 es exponente. Este menos 1 es un exponente. Tal vez no parece bien, pero es un exponente. Y por esa razón, porque cuando en velocidad hablamos de velocidad, es longitud sobre tiempo. Y eso es equivalente a escribir longitud por tiempo a la menos 1. Ah, ok, ya. Gracias. ¿Sí, nada? Entonces, bueno, esa es la razón por la que escribimos los exponentes. Es decir, esto que escribimos anteriormente con palabras y mucho texto, pues lo estamos representando ahora de una forma más simple, utilizando la simbología para las unidades, perdón, las magnitudes físicas fundamentales. ¿Cuánto sería esto? M a la 0, teta a la 0, n a la 0, j a la 0 e i a la 0. Todos son 1. Exacto, todas son 1. Todas son 1. Entonces, 1 por 1 por 1 por 1 por 1 por esto que no es 1, pues nos quedamos con ese término. ¿Vale? Sí, sí, adelante. Entonces, tenemos que poner el exponente 1 en vez del exponente 0. Vas a poner el exponente 0 cuando la unidad física, la magnitud física fundamental no forme parte de la dimensión de lo que sea que estés colocando aquí. Por ejemplo, cuando hablas de velocidad, piensa en esto. Esta es la idea. Longitud sobre tiempo. ¿De acuerdo? Cuando piensas en esa magnitud física, velocidad, juega también la magnitud física llamada masa. No. No. Muy bien. Eso entonces obliga a que su exponente sea 0. Sí, sí, sí. Y así con cada una de las que no forman parte. Ah, sí, ya. Es que como había puesto, bueno, esa rayita amarilla, por eso me confundí, pero no, ya. Ok. Todo bien. Bueno, eso es porque si tú elevas un número que no sea el 0 a una potencia 0, a la 0, eso es un 1. Sí, ya.
Es que pensé que había cambiado el exponente, pero no, ya, No, me no, no, confundí. no. Gracias, profesor. Sí, nada. Bien. Entonces, en resumidas cuentas, ¿en qué consiste la llamada dimensión de la magnitud física? En uno, primero, expresar la dimensión de esa magnitud en términos de las 7 magnitudes físicas fundamentales y después buscar cuáles son los exponentes que se ajustan para esa magnitud física. Otro ejemplo, la aceleración. A ver, la aceleración está aquí arriba. Así es como la concebimos, ¿no? Contexto, digamos. Pero utilizando esta notación, ¿cómo quedará? Si hablamos de que esta X vale la aceleración. Vamos a utilizar una A minúscula para hablar de la aceleración. Hacemos exactamente lo mismo. Vean. Sería, A ver, déjenme aquí. Darme un poquito. bueno, sería como lo tenía, ¿no? Ajá. A ver. ¿Qué exponentes tendrían entonces? Primero sería 1 ¿Uno en quién? en longitud. Ok, la longitud. La magnitud fundamental longitud con exponente 1. Menos 2 en tiempo, porque como en la pasada, igual por leyes de exponentes, va a subir y va a ser menos 2, ¿no? Correcto. Entonces es menos 2 en el tiempo. Y 0 en los demás, ¿no? Porque no lleva nada de masa ni de temperatura. Correcto. No hay magnitud fundamental, masa, temperatura, cantidad de sustancia, intensidad luminosa o intensidad de corriente eléctrica. Y ahí está. Entonces, la dimensión de la aceleración, que es longitud por tiempo a la menos 2. Y aquí está. Ok, respondiendo a la pregunta de Hernández, si se van a poner exponentes dependiendo de la dimensión que queramos tratar, exactamente, eso consiste el análisis dimensional. Yo les digo, pensando, ¿no? Como en un ejercicio, yo les digo, a ver, quiero que analicen dimensionalmente la magnitud física fuerza. El trabajo va a consistir en que ustedes, primero, escriban todo esto, así, con la L, T, M, teta, N, J, E, I, y después busquen cuáles son los exponentes que les corresponde a cada uno de ellos para expresar las dimensiones de esa cantidad que les estoy diciendo. Por ejemplo, fuerza, llámenle F. Por ejemplo, vamos a hablar de la fuerza. Vamos a decir que F mayúscula, aquí creo que no se alcanza a ver muy bien. Aquí de hecho tenemos aquí abajo. Si llamamos a F mayúscula fuerza, ¿cuál es su análisis, cuáles son las dimensiones de la fuerza? Masa, longitud sobre tiempo al cuadrado, ¿no? Ok, y en términos de las magnitudes, ajá. Estamos diciendo que tenemos longitud 1. Longitud con exponente 1. Ajá, masa igual con exponente 1. Masa con exponente
1, ok. Y tiempo sería a la menos 2. A la menos 2, muy bien. Y ya todos los demás serían con exponente 0. Entonces, correcto. Quedaría como LMT a la menos 2, ¿no? Muy bien, exactamente. LMT a la menos 2. Vean, entonces, aquí. La magnitud física es F. ¿Pero qué quiero conocer de F? Sus dimensiones. Esto que está aquí representado entre corchetes se lee como dimensiones. La dimensión de la fuerza es longitud, masa y tiempo a la menos 2. Profe, Sí. y si nosotros con estos análisis que, bueno, con estos ejemplos que hemos realizado, decidiésemos ponerle números, ¿llegaríamos al mismo resultado que aplicando la fórmula que conocemos? Se supone que sí. Bueno, quiero pensar que sí, ¿no? Más bien, las fórmulas que ustedes conocen están sustentadas en esto. O sea, eso es lo que da pie a tener esas ecuaciones que ustedes han trabajado. Ah, ya. No es al revés. Ajá. Por ejemplo, imaginen la siguiente situación. Yo les digo, por ejemplo, llega alguien y les dice, encontré una ecuación que te dice la fuerza y tú tienes que conocer la distancia y la velocidad. Y así, les dicen, aquí está mi ecuación. La pregunta es, ¿esto será cierto? Y entonces, si ustedes hacen, y que es justamente lo que vamos a trabajar durante estas primeras semanas, utilizando estas herramientas, ustedes podrán decidir si esta ecuación, sin necesidad de utilizar ningún dato numérico, es cierta o no. Eso es la importancia de esto. Entonces, las ecuaciones o fórmulas, como les conocen, que ustedes han trabajado, están sustentadas en esto. Tienen validez en lo que llamamos análisis dimensional. Ahora, cuando dicen sustituimos datos numéricos, bueno, aquí tal cual no hay datos numéricos que sustituir porque no estamos trabajando, lo que les decía, no estamos trabajando unidades de medida. Les dije, eso olvídenlo. No quiero que piensen en unidades de medida, ni mucho menos en cantidades numéricas. En general, estamos hablando de estas 7 magnitudes fundamentales y las magnitudes físicas derivadas que podamos encontrarnos en el camino. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, es una observación aquí que vale la pena hacer. No hay aquí manera de poner datos numéricos, porque no estamos tal cual trabajando con la ecuación. Estamos trabajando con lo que se conoce como la magnitud física. Tómense su tiempo, repasen esto que acabamos de ver para pues la siguiente clase, si de aquí a el día jueves, me parece, surgen algunas dudas, pues las podamos comentar. Claro, profe. Ok. Les pido entonces, simplemente para que practiquen, y si llegan a tener dificultad, lo comentamos la siguiente clase, sobre la potencia y el trabajo mecánico. A ver, ustedes intenten, y también estas dos. Ustedes trabajen esto, expresen estas cantidades con la anotación también, o sea, también es parte importante la anotación, para el volumen, el área, potencia y trabajo mecánico. Si lo deciden trabajar para practicar, cosa que les recomiendo, ¿les parece entonces la siguiente clase, para agilizar un poco, sáquenle una imagen o exportenlo en PDF y quien guste, lo proyecta, lo comparte su pantalla
y analizamos ahí rápidamente, ¿no? Si está bien todo, o si por ahí hay algún error, o bien si hay alguna duda. Claro, profe. Sí, Muy profesor, bien. está bien. Sale, jóvenes. Bueno, pues damos por terminada nuestra sesión de este día. Nos escuchamos el día jueves. Y bueno, quien guste hacer esta parte para practicar, nos adelantamos un poco, lo hacen en su libreta, en una hoja, le sacan foto para proyectar la siguiente clase al resto de la clase. Sí, profe. Profesor, está bien. Hasta luego. Vale. Gracias. Hasta luego. Excelente día. Gracias, hasta luego. Igualmente, hasta luego. Luego, profe. Hasta luego, buen día. Hasta luego, profe. Me gusta. Hasta luego, profe. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, profe. Gracias.